qué gusto me da saludarte, queridísimo Gonzalo Monroy. ¿Cómo estás? Buenas noches. Mi querido David, muy buenas noches. No te voy a preguntar, al menos que nos dé tiempo, de el campeón del humorismo involuntario. Digo, creo que así se llama el director de Pemex, ¿no? O un buen maestro de primaria, cualquiera de las dos está muy No, bien. no, no, es que yo hoy que estaba viendo la mañanera, yo no sabía si le estaba haciendo un homenaje a Cantinflas o a Capulina, Cla- a clavillazo. Clavillazo. Y luego, pues al final le faltó que su jefe de prensa saliera y dijera, córtale, mi chavo, por todas las cosas que estaba diciendo. No te voy a preguntar de eso, porque ya hice un editorial de eso y creo que confirma por qué no lo dejan dar entrevistas. Porque es un chivo en Coincido cristalería. contigo. Porque es un chivo en cristalería. Pero te voy a preguntar, oye, según yo, y corrígeme si estoy equivocado, se dijeron cosas que no son con la mejor voluntad necesariamente ciertas en esta conferencia, ¿no? No, lo que vimos hoy, David, en francas palabras y en honor a la verdad, fue una abominación. Hoy vimos verdades a medias, hoy vimos absolutas mentiras y una falta de honestidad brutal. La primera y quizá la más importante es cuando salen a presumir que Pemex ha bajado su deuda. Se les olvidó cómo presumían en julio del año pasado el programa de los bonos precapitalizables, que es prácticamente pasar la deuda de Pemex a deuda del soberano. Presumían de que le habían subido la inversión, el grado de inversión a Pemex, cuando se les olvidó mencionar de que el grado de inversión lo perdimos en el año 20 y después en el 21. Después, horas después, Standard Poor's había sacado una nota diciendo o aclarando de que no le había subido la calificación a Pemex. Y todos los datos de producción, pues por desgracia, se caían a pedazos. A ver, es que vámonos por partes. Primero, dicen, disminuimos la deuda 20%. Sí, porque el papá gobierno se quedó con ese 20% y lo convirtió, que financieramente está bien, tú y yo lo discutimos en su momento, Así es. porque es mucho más barato la deuda de México, o sea, la deuda soberana, el soberano que le llaman, es mucho más barato que la deuda de Pemex que no tiene grado de inversión, que es un bono basura. Es correcto. Recordándole al público, el gobierno federal coloca 5.25%, mientras que Pemex, si lo llegara a hacer, probablemente sería al menos del 11%, que es el doble. Sí, o sea, financieramente estuvo bien, pero no es un logro de Así es. Pemex. Es un logro del Así. secretario de Hacienda y quizá de la secretaria de Energía, pero es un logro de Hacienda que se tragó 20,000 millones. Exactamente, algo, y esto es importante y a lo que me refería de la parte del tono, hacerlo lucir como si Pemex fuera básicamente la nueva Saudi Aramco, pues es muy, pero muy lejos de la realidad de la cual está viviendo hoy la empresa. No, 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 o sea, imagínate que, no sé, un hijo adolescente dijera, ya bajé mi deuda, claro, porque tu papá te dio lo que debías, te pagó las mensualidades del coche. Exactamente, ya terminé de pagar mi casa, pero simplemente el papá te pagó la hipoteca. Sí, 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 o sea, mi papá se burlaba mucho y decía que esos eran préstamos, cuando le pedías dinero prestado a mi papá, me decía, es un préstamo de gobierno porque no me lo vas a pagar. Este fue lo que vimos. Básicamente. Ahora, presume de que ha crecido la producción. Según yo, estamos en un nivel, pues como de antes de Cantarell, o sea, de hace casi 50 años. De hecho, fíjate, es algo muy interesante esa parte, David, porque se presumía que estábamos en 1.6. Bueno, a ese punto 6 primero hay que quitarle los 100,000 barriles que producen los privados independientemente de Pemex. Después hay que quitarle poquito más de 250,000 que producen los condensados, que no es necesariamente petróleo, y eso nos llevaría a 1.250.000, de los cuales cerca de 100,000 barriles, David, son de agua. Agua que tuvo Pemex hace un año, problemas en sus cargamentos que enviaba de exportación. Oye, Gonzalo, a ver, ¿y para qué salieron?
siendo una semana que estás hablando de la inversión, de cómo en el programa de inversión de infraestructura el 50% o más es energía, ¿para qué salieron? ¿Qué necesidad? Fíjate, es una muy... Por supuesto que sí, David, y es la razón por la cual siempre tú y yo platicamos, porque sí sabemos cosas. ¿Por qué salieron? Simplemente porque las cifras de ya las auditadas van a salir hasta mayo, pero los resultados preliminares, vamos a saber cuánto dinero Pemex perdió en 2025, apenas el 26 o 27 de febrero. Obviamente trataron de mostrar lo bonito, lo positivo, sin esconder que todo lo pusieron debajo de la alfombra. Bueno, pero Víctor dice que nos podemos enterar revisando a la SEC. Y a mí me parece que es una mentada, ¿no? Tanto que se habla de la soberanía de Pemex, de que Pemex es nuestra. Ah, entérense de lo que hacemos con el regulador de los Estados Unidos. Y por desgracia, David, déjame ser bien claro, por desgracia tiene razón. Ah, sí, no, mentira Pemex no es. Ahora sí que, como dicen, mentira no es. Pero es una vergüenza. Absolutamente. Pemex históricamente le ha mentido al gobierno, a los presidentes, a Hacienda, le ha mentido a la propia Comisión Nacional Bancaria de Valores. Pero a los únicos que no les puede mentir porque se puede desatar una hecatombe financiera es precisamente a la SEC. Y eso, lo que nos acaba de decir el director de Pemex es que nos esperemos hasta mayo para saber cuánto dinero nos costó este incremento de refinados. Es una verdadera vergüenza. Querido Gonzalo, te mando un abrazo. Eres un crack. Por supuesto, mi querido David, un tremendo, tremendo abrazo para ti, para toda tu audiencia, y tenemos que seguir platicando de esto. No vamos a dejar de hablar de esto.